El capítulo 16 del Evangelio de San Mateo es muy importante y muy decisivo para nosotros en la iglesia. Tiene una gran cantidad de características para que nosotros valoremos, creamos y vivamos todo lo que este texto nos recuerda. Y lo primero es la diferencia de las opiniones que hay de Jesús. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o unos los profetas. Eso dice la gente. Si Jesús le hubiera preguntado a los apóstoles qué dicen los fariseos, los letrados, los maestros de la ley, hubieran dicho: ellos dicen que tú eres un endemoniado, ellos dicen que tú eres un mentiroso, ellos dicen que tú eres un falso, ellos dicen que... Pero es quedarse con las opiniones de los demás. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, y esa pregunta hecha a los 12, y esa pregunta hecha a cada uno de nosotros, ¿qué respuesta tiene? ¿Qué respuesta tiene? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La respuesta es descubrir, es manifestar en Jesús la divinidad. Manifestar en Jesús la divinidad. Desde el Antiguo Testamento se había anunciado el Mesías. Y cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, le está diciendo: tú eres Dios. Yo creo que tú eres Dios. Y qué importante esto hoy para cada uno de nosotros. Porque hay algunos que dicen que Jesús, es un buen amigo. Jesús, ¿quién es? Él es una persona muy importante en la historia. ¿Quién es Jesús? Sí, es un ser, es un profeta que ha dicho cosas muy bonitas. Eso es muy diferente que sea un personaje histórico que haya dicho palabras bonitas a decir: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Así que, ¿cuál es tu respuesta ante esta pregunta de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta ante esta pregunta de Jesús? ¿Qué vas a decir? Sí, él es un buen amigo y ya. O como los fariseos o los escribas: no, es que ese es un impostor, no, es que es Jesús el que me dañó la vida, es el que me pone un poco de cargas, es el que... Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y por eso el Señor reconoce que en Pedro eso no ha sido una cuestión humana, sino una revelación divina. Nadie va al Padre sino por mí, y nadie cree en el Hijo si el Padre no lo acerca al Hijo. Es el Padre Celestial el que me viene a mostrar, el que me viene a decir quién es su Hijo. Es el Padre Celestial el que me viene a decir quién es su Hijo. Por eso, cuando escuchamos la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, saber que Jesús es el Hijo de Dios es saber que hay un abismo de riqueza, sabiduría, conocimiento en Dios. Es tener la mente del Señor. Es
tener la mente del Señor es alabar a Dios eternamente. Tú eres Dios, le decimos a Jesús. Y entonces tratémoslo como Dios. Tratémoslo como Dios. No intentemos engañarlo con promesas que no vamos a cumplir. Es absurdo querer engañar a Dios. No intentemos imponerle nuestros caprichos cuando Él simplemente ya me ha dicho totalmente qué es lo que Él quiere que yo haga. Él es Dios. Él es Dios. Y a partir de eso, arranca una nueva experiencia. Arranca una nueva experiencia. Ahora, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. En todo el Evangelio, aquí es donde se utiliza casi por primera vez la palabra iglesia. Jesús la utiliza diciéndole esto a Jesús. Jesús le dice esto a Pedro: edificaré mi iglesia. No le está diciendo en ti voy a edificar una sinagoga, no. Voy a edificar un nuevo templo, no. Voy a edificar una religión, no. Voy a edificar una iglesia. Y si nosotros no tenemos claro qué es iglesia, pues esto significará nada. Iglesia, eclesía, es una comunidad de llamados por Dios. Es una comunidad de personas que responden a un llamado de Dios. Los apóstoles que van allí con Jesús, a todos Él los llamó. A unos a orilla del lago, a otro que estaba por allá debajo de un árbol, a otro que estaba allá en la mesa de los impuestos. A todos los llamó. Eso es la iglesia, la comunidad de llamados por Jesús, la comunidad de llamados por Dios. Por eso nadie puede decir: es que yo quiero ser de la iglesia. No. Uno tiene que responderle a Jesús el llamado que ha hecho. Y ese llamado lo ha hecho a través del bautismo. Nos ha llamado para formar parte de su pueblo. Nos ha llamado para formar parte de su comunidad. La iglesia es la comunidad de los que respondemos al llamado del Señor. Y como es el Señor el que llama, yo le creo a Él. Y como es el Señor el que dice, yo creo en su palabra. Y como es el Señor el que hace la obra, yo creo que es Él. Yo no le robo la gloria a Dios. Yo respondo a lo que Dios me está llamando. Y qué hermoso que Él nos llame constantemente. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿De dónde sacó Jesús eso? ¿Se lo inventó en ese momento? Claro que no. La primera lectura del profeta Isaías nos recuerda cómo el Señor pone sobre los hombres de Eliaquim la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. O sea, que esa llave, que eso que está diciendo al Señor, entonces aquí no es el palacio de David, es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Y eso hay que aprovecharlo.
Eso hay que vivirlo. Y es el Señor que ha llamado a Pedro, y hoy Pedro es Francisco. Hoy Pedro es el Papa Francisco. Y nosotros, porque reconocemos que Jesús es Dios, porque creemos en la palabra de Jesús, reconocemos al Papa Francisco y lo respetamos como aquel que Jesús puso allí. ¿Por qué? Porque cree que Jesús es Dios. Porque cree que Jesús es Dios. Por eso yo hago un llamado a que usted no viva haciéndole eco a aquellos que tratan al Papa de cualquier manera y no le da el lugar que le dio Jesús. El lugar que le dio Jesús. Ese Bergoglio, ese Ratzinger, ese Wojtyla, ese. Y lo llama como cualquier hijo de vecino, cuando Jesús le dijo: tú eres piedra, tú eres piedra. Si Jesús le dijo eso, y los apóstoles, los demás, creyeron eso, y los demás se sometieron luego de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se sometieron a esa autoridad de Pedro. Hoy, ¿quién es quién para decir este Papa no es el Papa? Por favor. Hoy, ¿quién es quién para decir el otro Papa sí es y este no es? Eso es no creer en la palabra de Dios, eso es no querer ser llamado por Cristo o no responderle al llamado de Cristo. El Señor funda una iglesia, una comunidad de llamados por Él. Una comunidad de llamados por Él. Y qué hermoso es experimentar eso día a día. Es que Dios me llama. Es que Dios me llama. Y yo lo reconozco como Dios. Y yo lo reconozco como Rey. Y yo me someto a Él. Y yo le entrego mi vida. Y yo veo en Él lo mejor. Y yo dependo de Él. Eso es vivir la iglesia. Responderle a Jesús su llamado. Y no quedarme yo inventándome cosas a mi manera. A mi manera. Aquellos que atacan al Papa, aquellos que dicen que la iglesia no es iglesia, qué bueno que se acerquen a la palabra del Señor. Y nosotros, llamados por Dios, qué bueno que nos acerquemos a la palabra del Señor, que nos acerquemos al catecismo de la iglesia, que nos acerquemos a la riqueza de ese llamado, a toda la doctrina de la iglesia, a los padres de la iglesia, a toda esa riqueza para responderle al Señor. No es a mi manera, no es como yo creo, no es que yo dije, no es que a mí me parece. Eso es responder desde la ignorancia o la soberbia más grande. Somos una comunidad de llamados. Conozcamos, profundicemos y sobre todo amemos inmensamente a aquel que nos ha llamado, porque el que nos ha llamado es Dios. Amén.